Buenos días a todos, si me están escuchando, entonces vamos a empezar a dar inicio a la actividad del día de hoy de enfoques en cardiología. Vamos a empezar con un caso clínico de nuestro hospital. Se trata de una paciente femenina de 34 años de edad que vive en el barrio San Cristóbal de Medellín, es soltera, tiene 2 hijos y trabaja en oficio de repostería. Esta paciente ingresa a nuestro servicio por un cuadro de un mes de evolución, fundamentalmente dado por disnea, deterioro en la clase funcional por disnea inicialmente de moderados esfuerzos y en la última semana empeora hasta hacerse en reposo acompañado de manifestaciones de vendomnea y ortopnea y manifiesta que hace 2 semanas presentó un episodio de dolor torácico en la región precordial que duró 30 minutos, fue opresivo, estaba en reposo, pero hace 2 días nuevamente presenta un nuevo episodio de dolor de características similares y eso la obliga a consultar. Ella consulta a un centro de primer nivel de atención donde realizan un electrocardiograma, unas cardioenzimas y remiten a la institución. En general, pues la paciente no tenía ningún otro síntoma relevante a la exploración por sistemas, no tenía antecedentes patológicos de importancia y como quirúrgicos, pues ella es una paciente gestas 2 con 2 cesáreas y que tuvo en la última, en la cesárea, una complicación que no supo mencionar, pues realmente qué fue lo que, con claridad qué fue lo que pasó. Eh, Consumía licor de manera ocasional y en la familia no había ningún antecedente, al menos de enfermedades cardiovasculares importantes. Sí dice ella que hace más o menos 6 años le habían auscultado un soplo, pero no le habían pedido estudios al respecto y no tenía ningún tipo de seguimiento. A la exploración física, su ingreso, pues digamos que los signos vitales en general eran normales, con tendencia a la taquicardia. A la auscultación cardiopulmonar se le documenta un soplo sistólico grado 3 de 6 que predominaba en el foco aórtico, no tenía tril, aumentaba con las maniobras de Valsalva. El resto de la exploración física, pues sin otros hallazgos relevantes. Estos fueron los paraclínicos que se le hicieron al ingreso. En general, un hemograma con unos electrolitos, unos azoados, un perfil hepático y una función tiroidea, todos dentro de límites normales. Una troponina que estaba negativa, traía una troponina del sitio de remisión que estaba ligeramente por encima del límite superior de lo normal. Y de hecho, la impresión con la que le habían inicialmente enviado, pues fue con un dolor torácico con sospecha de un infarto agudo del miocardio, pues por esa razón la remitieron. Los gases arteriales en general con equilibrio ácido-base sin disfunción pulmonar. Él trae un electrocardiograma del sitio de remisión en el que pueden notar ustedes que hay evidentemente signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, con signos también de sobrecarga del ventrículo izquierdo, como lo pueden notar con una inversión asimétrica de la onda T de manera difusa, sin alteraciones como tal de la conducción auriculoventricular ni otros, al menos ondas aparentes de lesión aguda. Esta fue la radiografía de tórax que se le hizo al ingreso. Lo que ustedes pueden notar es que hay un discreto aumento del índice cardiotorácico. A nivel de la silueta cardíaca podemos notar que hay un aumento del tamaño de la aurícula izquierda y unos signos de hipertensión postcapilar. Con esta consideración, con estos elementos clínicos, una paciente con manifestaciones de deterioro de la clase funcional, unos hallazgos en el electrocardiograma que sugirieron una hipertrofia ventricular izquierda, un soplo en foco aórtico, se consideró en principio un síndrome de falla cardíaca con datos de congestión central, con un mes de evolución, sin presencia de síncopes, con estabilidad hemodinámica al momento de la evaluación y que tenía unas troponinas ligeramente elevadas del sitio de remisión que no tenían una cinética como tal sugestiva en el contexto clínico de un infarto y se considera una injuria miocárdica, por lo que se decidió, medicina interna inicialmente la valora y decide esperar un eco-TT y obviamente no la enruta dentro de la vía del síndrome coronario agudo. Se le realiza este ecocardiograma transtorácico que ustedes lo pueden ver acá, es un ecocardiograma en una ventana paraesternal, un eje largo, lo que ustedes ven ahí evidentemente pues este es el ventrículo derecho, septum interventricular, cavidad ventricular izquierda y pared posterior, válvula aórtica, aurícula izquierda. Hay evidentemente un aumento importante del grosor del ventrículo izquierdo, especialmente a nivel septal, con un aspecto un poco hiperrefringente y como ustedes pueden ver acá en la imagen en movimiento, esta valva anterior de la mitral cuando se contrae el septum por esa misma hipertrofia tan importante que tiene, hay una tracción anterior
y como vamos a ver en el color, eso tiene una repercusión desde el punto de vista funcional. Entonces hasta ahí tenemos un ventrículo claramente con hipertrofia. Cuando le hacemos las medidas, vemos que el septum interventricular mide en su diámetro máximo 2.81 centímetros, una cavidad ventricular en términos generales pequeña, un grosor relativo de pared de 0.95, recordemos que el valor normal es 0.42, con un índice de masa claramente para una hipertrofia concéntrica severa en este caso. Cuando evaluamos el Doppler color, lo que ustedes pueden ver ahí es la misma imagen en una proyección paraesternal en un eje largo con un jet de insuficiencia mitral que tiene unas características excéntricas, como ustedes lo pueden ver en este, digamos, en este plano con la orientación de esta misma manera. Y cuando se le hace la medición de manera cuantitativa, tiene una vena contracta de 0.48, lo cual es consistente tanto a nivel visual como a nivel de la medición de este parámetro de una insuficiencia mitral moderada, que está explicada fundamentalmente por esa tracción anterior de la valva anterior de la válvula mitral. Y lo que ustedes pueden ver además a su derecha es una aurícula izquierda francamente dilatada con un volumen de 106 centímetros cuadrados que le da obviamente con un indexado de 63 gramos por metro cuadrado, lo cual pues denota una dilatación severa de la aurícula izquierda. Por tanto, se concluye en este caso que tiene un ventrículo izquierdo de tamaño normal con hipertrofia concéntrica severa. Cuando se evalúa la aceleración del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se nota que tiene una aceleración por arriba de 5 metros por segundo, con un gradiente máximo en reposo de 135 milímetros de mercurio y con Valsalva 149 milímetros de mercurio, lo cual pues es un dato, obviamente, desde el punto de vista hemodinámico, una repercusión significativa de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Un ventrículo derecho que estaba de tamaño normal, la aurícula izquierda severamente dilatada y una insuficiencia mitral moderada excéntrica que se asocia a un movimiento anterior sistólico de esa válvula mitral, con una probabilidad baja de hipertensión pulmonar. Con esa consideración, pues para ese momento se conceptúa que la paciente tiene una hipertrofia, probablemente unos hallazgos secundarios a la miocardiopatía hipertrófica, se le inicia manejo con beta bloqueador cardioselectivo no vasodilatador. En vista de los datos de congestión y que fue su queja principal, se inició furosemida a bajas dosis, gastroprotección, tromboprofilaxis y dentro de la evaluación iniciar un Holter y una resonancia cardíaca. El Holter mostró un aumento del automatismo auricular y ventricular y un episodio de taquicardia ventricular no sostenida y una resonancia magnética, como ustedes lo pueden ver en el cine, que confirma el hallazgo de la hipertrofia concéntrica severa, con un hallazgo también de la insuficiencia mitral moderada que pueden notar en este cine eje largo. Y cuando evaluamos la secuencia para realce tardío con gadolinio, lo que ustedes pueden ver acá es que en la medida que vamos notando la hipertrofia, las zonas que están más hipertrofiadas tienen unas zonas de realce que son parchadas de manera difusa, de una distribución no isquémica, ¿sí? Lo cual denota pues precisamente que responde a un grado de fibrosis que para la estimación semicuantitativa visual en este caso se calculó en 10% de la masa ventricular izquierda. Esto es lo que concluye básicamente la hipertrofia asimétrica, concéntrica severa, un movimiento sistólico anterior, digamos datos que no se alejan de lo que se ha evaluado en el ecocardiograma transtorácico y para efectos de el realce tardío con gadolinio comprometía el 10% de la masa ventricular con insuficiencia mitral moderada secundaria. Esto es un caso de una paciente joven que hace signos de falla cardíaca, que tenemos una ecocardiografía con una importante hipertrofia ventricular izquierda con repercusión sobre la válvula mitral de manera por un movimiento sistólico anterior. Y en este caso, la pregunta que vamos a tratar de resolver de manera precisa es: ¿cuál será la probabilidad de que esta paciente tenga muerte súbita de acuerdo a los hallazgos clínicos, primaria, un cardiodefibrilador implantable? Si esta paciente se puede beneficiar de terapias de reducción septal, digamos, de entrada o con esa hipertrofia tan severa y con un gradiente tan alto, si uno podría pensar que esa paciente debería llevarse de entrada a una terapia de reducción septal. ¿Cuál sería la mejor estrategia de manejo y seguimiento a largo plazo? ¿Y cómo debería realizarse la evaluación genética familiar de esta paciente? Para abordar el tema, primero que todo es importante comprender la evolución histórica de la comprensión de esta entidad y para esto el patólogo británico, el doctor Donald Tierskisar, es una de las personas a las que se le atribuye la mayor comprensión como tal en su
expresión clínica de la cardiomiopatía hipertrófica, y este fue un artículo que él publicó en 1957 con 8 casos en los que eran pacientes jóvenes que tenían muerte súbita y que tenían en común que en el hallazgo anatomopatológico se encontraba un corazón con una hipertrofia severa de la pared ventricular izquierda, y se llegó a pensar incluso que se trataba de un amardiaco, como fue la primera denominación que le dio el doctor Donald Tier. Sin embargo, a pesar de que eso fue en este momento, previamente habían unos trabajos que habían personas que presentaban episodios de muerte súbita y que tenían un corazón de un tamaño inusualmente aumentado. Aquí el doctor Morgani también a comienzos del siglo XVII, a comienzos del siglo XVIII, perdón, mostró que esas personas estaban afectadas de manera frecuente por episodios de palpitaciones, y estableció tal vez la primera aproximación de lo que se conoce como la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo por un déficit precisamente de flujo anterogrado, que fue lo que escribió este doctor italiano, el doctor Morgani. Y el doctor Lanzisi también, con una aproximación muy similar, además de esto, en su tratado de muerte súbita, mostró que esos corazones eran hipertrofiados, mostraban un grado importante de dilatación y alteración valvular, y no solamente eso, sino que mostraban un patrón familiar que se extendía hasta 4 generaciones después. Para 1960 teníamos entonces una entidad que se caracterizaba por un patrón de herencia mendeliana, de acuerdo a los registros de los casos y el seguimiento en las generaciones, una hipertrofia ventricular izquierda asimétrica con obstrucción no anatómica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y una histología que mostraba un franco desorden de las fibras miocárdicas y pérdida de la arquitectura como tal de la constitución miocárdica, y que los pacientes hacían síntomas bien sea o isquemia o de falla cardíaca, y en el caso muerte súbita. El doctor Brownwell en el año 1964 expuso 64 pacientes con un abordaje obviamente mucho más clínico, articulando todo lo que previamente se había mencionado, y lo denominó para ese momento una estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, al no tener una lesión anatómicamente visible que produjera este grado de obstrucción. Con la utilización de la ecografía, especialmente con la modalidad bidimensional en los 80, empezamos a notar no solamente que había un patrón obstructivo y no obstructivo, sino que la distribución era asimétrica y que había muchos patrones de hipertrofia que incluso en una ecografía convencional podrían pasarse por alto por no evaluar de manera completa toda la extensión de la pared del ventrículo izquierdo, y empezaron a establecerse unos patrones, siendo el patrón tipo 3 el más frecuente, en el que predominaba la hipertrofia septal asimétrica. Y así vienen desde el punto de vista histórico ocurriendo una serie de fenómenos que le dan una comprensión aún mayor a esta entidad, como lo son los estudios en 1990 de los determinantes genéticos precisamente de esta entidad. En el 2005 la utilización y el hallazgo de la utilidad de la información de la resonancia magnética, y quizás uno de los planteamientos más ambiciosos con relación a la enfermedad, que han sido precisamente los intentos por hacer edición y manipulación genética en estos pacientes de acuerdo a estos determinantes previamente establecidos. Entonces, como tal, estamos ante una entidad que está contenida dentro de las cardiomiopatías, que recordemos, de acuerdo a la definición publicada en la Sociedad Europea de Cardiología, que constituye un trastorno en el cual hay un músculo que es cardíaco que es estructural y funcionalmente anormal, y en los cuales la enfermedad coronaria, la sobrecarga hemodinámica crónica o las enfermedades congénitas no explican todo esta alteración anatómica y funcional. Y para esto, recordemos que la clasificación que pretende ser más extensa, de manera tal vez más completa el perfil del paciente con una miocardiopatía, es la clasificación de Mogues, que nos habla de una valoración morfofuncional, en este caso de la miocardiopatía hipertrófica, la repercusión o la concurrencia de afección sistémica, los patrones de herencia genética, si son o no identificables, si tienen o no una etiología que está clara, y si desde el punto de vista clínico está en una etapa determinada para poder estadificar la enfermedad. Epidemiológicamente, la cardiomiopatia hipertrófica hemos tenido algunos cambios tal vez en la estimación de la prevalencia de la enfermedad, que está explicada por una serie de factores, pero que se ha venido aproximando entre lo 1 a 200 a 1 en 500 personas para la hipertrofia asintomática, y aquellos que tienen síntomas tienen una prevalencia aún más baja de 1 en 3000 personas. Y
cuando evaluamos el cardia, que quizás es el registro más grande de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, vemos que se estimaba precisamente 1 en 500 personas, pero cuando hemos mejorado la comprensión, la utilización de imágenes como la resonancia magnética, el tamizaje genético de las personas asintomáticas para identificar genotipos con riesgo de transformación fenotípica, pues vemos que esa prevalencia de la enfermedad aumenta y podemos estimar que lleva mucho más allá de 1 en 500 como se había pensado inicialmente. Cuando uno revisa la literatura colombiana, pues como en gran parte de las entidades, pues vemos que es escasa la documentación de los casos. Aquí hay un trabajo que publicaron en el 2017 en la Revista Colombiana de Cardiología, una serie de 22 pacientes con una experiencia de 5 años de pacientes remitidos para estudio de cardiopatía hipertrófica, mostrando una prevalencia entre el 2009 y el 2013 de 2.35%, cuyo síntoma principal de presentación fue el dolor torácico y acompañado de manera frecuente de fibrilación auricular, enfermedad coronaria y un ligero predominio por el género masculino. Es importante abordar esta entidad desde la presentación, que es hacia lo que nosotros nos vamos a enfrentar, y es un paciente que tiene un fenotipo de hipertrofia ventricular izquierda y la capacidad que tenemos nosotros de discriminar si el paciente en este caso se trata de una miocardiopatía hipertrófica o tiene otros fenómenos u otras entidades asociadas. Cuando uno mira los patrones de hipertrofia, pues digamos que si bien orientan a un tipo de etiología de acuerdo al volumen del ventrículo, a la masa, al grosor relativo de la pared, que son índices que calculamos tanto en resonancia como en ecocardiografía, o la relación precisamente de las paredes septal o lateral y la fracción de expulsión, pues nosotros vemos que a pesar de eso, nosotros no tenemos un elemento, al menos desde el patrón de la hipertrofia, que nos permita discriminar, y como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, para una hipertrofia concéntrica en la miocardiopatía hipertrófica, una hipertrofia asimétrica, una hipertrofia explicada por estenosis aórtica o hipertensiva, o una enfermedad infiltrativa, esas variables que nosotros evaluamos en la hipertrofia del ventrículo izquierdo van a ser muy similares y no me permiten discriminarlo. De forma tal que uno de los elementos, como siempre, desde el punto de vista de las entidades clínicas que tenemos, es una historia clínica juiciosa que incluya la valoración de la historia familiar y la anamnesis detallada, obviamente a nivel sistémico, para determinar si el paciente tiene datos que me orienten a una etiología específica de esa hipertrofia. Y esto es un cuadro que resume, me parece, de manera muy práctica ese abordaje del paciente, y vamos a ver que quizá en la hipertrofia, que es simétrica, hay que tener en consideración la posibilidad de un corazón de atleta, por ejemplo, en los pacientes que tienen obviamente una situación que así lo sugiere, con entrenamiento vigoroso y con los patrones que vamos a ver más adelante. Tener historia obviamente de hipertensión arterial o una valvulopatía que me lleven a pensar en una enfermedad cardíaca hipertensiva o valvular. Obviamente ya todos los elementos, como lo vamos a mencionar en el caso específicamente hablando de la cardiomiopatía hipertrófica, con unos patrones particulares de realce en la resonancia magnética y la biopsia endomiocárdica, que muestra precisamente esa alteración franca de la arquitectura de la disposición de las fibras miocárdicas. Y definitivamente los otros elementos a nivel sistémico que me orientan desde la presentación muy temprana para pensar en enfermedades mitocondriales o enfermedades tardías como la amiloidosis, que se acompaña también de una afección sistémica importante, y unos datos característicos a nivel de la imagen. Y obviamente enfermedades infiltrativas ya de manera específica, con unos patrones de afección muy particular como la enfermedad de Fabry, en la que vemos alterada de manera muy frecuente la pared inferolateral y unas válvulas muy engrosadas, y con un contexto clínico que así lo sugiera, de manera que uno en este caso debería llenarse de argumentos desde el punto de vista clínico, de la historia familiar y obviamente del momento de presentación precisamente de cada una de estas entidades. Uno de los, tal vez de los dilemas más frecuentes e importantes son la determinación de los pacientes que tienen actividad física vigorosa, en la capacidad que tengamos de discriminar entre los cambios propios de un corazón de atleta frente a una patología de un paciente con una cardiopatía hipertrófica. En este caso vamos a tener elementos que nos van a orientar fundamentalmente a una entidad u otra. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, del compromiso asimétrico en la cardiomiopatía hipertrófica, con cavidades que tienden a ser muy pequeñas y con una forma y una geometría que va a estar muy alterada, con un ventrículo no dilatado, con unos patrones de llenado anormales y con unas alteraciones a nivel de la resonancia que sugieren un grado importante de fibrosis, no así con el corazón del atleta, en el que la hipertrofia tiende a ser muy simétrica, un ventrículo que también tiende a estar expuesto a una sobrecarga de volumen, y en ese sentido también sufre un proceso de dilatación, con un patrón de llenado que
es casi siempre normal y que tiene una regresión una vez que cesa la actividad física vigorosa. Y quizás la zona en la que hay una sobreposición de estos elementos de manera más frecuente son esa zona que se denomina como el territorio gris, en el que vemos esos septum entre 13 y 15 milímetros, o las mujeres que tengan septos por arriba de 12 milímetros. Y como ustedes pueden ver a su izquierda, tenemos un patrón de un paciente con un corazón de atleta en el que ustedes ven una cavidad más amplia, una hipertrofia que es, digamos, de manera simétrica, tanto el septum como la pared posterior, con una aurícula que no está dilatada y una cavidad que tiende a estar un poco dilatada. A la derecha ven lo mismo, un paciente que también hace actividad física, pero a diferencia tiene una cavidad que tiende a ser más pequeña, una pared posterior que tiende a estar solamente a su física. En ese sentido, y el grado de regresión que tenga el paciente cuando se... Entonces, eso es muy interesante porque cuando uno evalúa el espectro de las causas de la cardiopatía hipertrófica como tal, pues hay una proporción de pacientes que están contemplados dentro de esas enfermedades infiltrativas que tienen un comportamiento y una historia natural totalmente diferente. Y en ese sentido, la definición de la AJA de 2020 del año pasado trata de refinar un poquito esa definición. ¿Y qué nos dice? Amplía un poquito esa consideración que teníamos en el 2014 para el ventrículo izquierdo aumentado, que no se explica solamente por condiciones anormales de carga y que puede tener una causa genética o no genética, que está confinada al corazón, que tiene una presencia de hipertrofia ventricular en ausencia de una condición cardíaca, sistémica o metabólica capaz de generarla en un paciente dado y para el cual una variante que causa la enfermedad del sarcómero se identifica o se mantiene no resuelta. Quiere decir que para efectos de la definición con relación a esta precisión que hace la guía de la AJA, uno tendría que discriminar del paciente que tiene una causa genética y una enfermedad está confinada al corazón y aquí, por ejemplo, enfermedades infiltrativas, una amiloidosis, una enfermedad de Fabry y todas estas entidades que tienen una historia natural particularmente diferente. Y eso es lo que de esta forma, tal vez la guía también trata de concentrar precisamente las intervenciones y el estudio precisamente en el grupo de pacientes que tienen una causa genética por alteración de la disposición de las sarcómeras de manera primaria y no por una enfermedad sistémica. El mecanismo por el cual se lleva a esta hipertrofia va mucho más allá de una alteración de la sarcómera y es que vemos que esas mutaciones no solamente influyen en la disposición de las fibras musculares que generan fibrosis, alteración de la función sistodiastólica, sino que también dan anomalías de los vasos coronarios, elongan las válvulas mitrales, producen alteraciones también del aparato subvalvular mitral y eso puede explicar de manera multifactorial y no solamente de manera primaria en la fibra la alteración que vemos en la miocardiopatía hipertrófica. Se ha tratado de establecer si los diferentes genotipos, cuando se identifican los diferentes genes causantes de una miocardiopatía hipertrófica, pueden comportarse con un valor pronóstico y desafortunadamente no es así y habla precisamente que esto sigue siendo una enfermedad muy heterogénea y que no podemos estratificarla de acuerdo a los diferentes genotipos. Cuando uno mira los desenlaces desde el punto de vista cardiovascular, de arritmias ventriculares, falla cardíaca, fibrilación auricular, la única variable que está claramente relacionada con la prevalencia y la incidencia acumulada de estos eventos en el tiempo es la edad. A una edad más temprana del diagnóstico, la incidencia acumulada en el tiempo naturalmente va a ser mayor. Y a pesar de eso, los pacientes en los que se identifica una mutación o que tienen mutaciones negativas o que no hemos identificado o que tienen mutaciones de significado indeterminado, no hay ninguna diferencia en los desenlaces de fibrilación auricular, falla cardíaca, arritmias ventriculares y esto probablemente denota que hay muchas mutaciones que todavía desconocemos y que todavía no podemos agruparlas y que escapan a nuestra comprensión seguramente. La historia natural ha venido cambiando en la medida que hemos impactado el principal desenlace adverso en la miocardiopatía hipertrófica, que es la muerte súbita, y ha llevado precisamente a que clínicamente estos pacientes se presenten con más síntomas de insuficiencia cardíaca, como lo es el caso de nuestra paciente que mencionamos, una paciente que ingresa 4 semanas de manifestaciones claras de insuficiencia cardíaca congestivas. Vamos a ver que el 30-40% de esos pacientes van a tener alguna de estas alteraciones o muerte súbita o síntomas secundarios a la obstrucción del tracto de salida y función diastólica o insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular o algún evento embólico. Y vemos que las tasas de mortalidad han disminuido de forma considerable en la medida que hemos venido impactando la muerte súbita. Fisiopatológicamente, ¿qué tenemos? Varios elementos. El movimiento anterior de la válvula mitral y a veces no solamente por el movimiento anterior, sino por elongación y alteración de la coaptación del aparato valvular.
disfunción diastólica, isquemia miocárdica, como evaluamos previamente, que genera precisamente este tipo de mutaciones, arritmias que son muy mal toleradas por estos pacientes y un grado de disfunción autonómica que es casi que universal en todos estos pacientes. La obstrucción del tracto de salida está hasta en el 75% de los pacientes, una proporción de ellos en reposo y otra proporción que es inducible con el ejercicio. Eso genera, básicamente, está explicado por una hipertrofia septal que genera un estrechamiento en la región del tracto de salida del ventrículo izquierdo y produce un movimiento anterior sistólico de la valva mitral. Eso produce un fenómeno que es lo que conocemos como el efecto Venturi, que hace que esa presión intracavitaria amplíe y haga, digamos que genere tracción de esa valva mitral anterior. Pero no solamente eso, tenemos alteraciones anatómicas de la válvula mitral como son la elongación de las valvas y el desplazamiento anterior tanto de los músculos papilares como el aparato valvular mitral. Entonces, en este sentido, todo esto va a generar precisamente una obstrucción de ese tracto de salida. Y hay una cosa bien interesante desde el punto de vista hemodinámico y es que la medición de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo no es fidedigna. Y esto es tan evidente que se han hecho estudios hemodinámicos que ustedes pueden notar en la gráfica en los cuales dentro del mismo estudio el gradiente varía a un rango de obstrucción o a un rango normal, como ustedes lo ven al final. Entonces hay una variación continua de ese gradiente del tracto de salida, lo cual hace que eventualmente, si el paciente tiene sospecha, tengamos digamos que hacer un mayor esfuerzo para poder documentarlo, puesto que es muy cambiante y con actividades de la vida diaria, ingesta de alimentos, alcohol e incluso con la respiración, ese gradiente puede tornarse en rango de obstrucción o por el contrario en un rango normal. Disfunción diastólica es bastante frecuente en estos pacientes y está explicado por una carga ventricular alterada, por una presión intracavitaria aumentada y obviamente la fibrosis y la rigidez miocárdica que influyen de manera directa en el llenado ventricular izquierdo que genera que tengan intolerancia al ejercicio y estos pacientes tienen mucha dependencia precisamente a la contracción auricular y hace que toleren muy poco arritmias supraventriculares como la fibrilación auricular, arritmia que no es infrecuente en este grupo de pacientes. La insuficiencia mitral desde el punto de vista fisiopatológico, entonces hay estudios que demuestran que la dirección del jet, ustedes pueden ver aquí a la izquierda que esto es tal cual lo que yo les mostré en el ecocardiograma, una cavidad pequeña, un septum interventricular que se mueve y se contrae, genera tracción anterior del velo de la válvula mitral y produce un jet excéntrico que es tal cual lo que ustedes vieron en el ecocardiograma. Pero a la derecha ve que hay una elongación de esas valvas y esos jets centrales tienden a explicarse fisiopatológicamente de manera distinta. Y aunque esto no es totalmente específico, digamos que esto es uno de los elementos que debe orientarle a uno a cuál es la naturaleza de la insuficiencia mitral en el paciente con miocardiopatía hipertrófica. Estos pacientes hacen isquemia miocárdica y esa isquemia miocárdica está explicada ¿por qué? Porque hay un mismatch y un desequilibrio entre la suplencia y la demanda de oxígeno de un miocardio que está con una masa aumentada y que no se acompaña de un aumento en la vascularización de manera significativa como si ocurre en otras entidades como la cardiopatía hipertensiva. Esto va a alterar la reserva de flujo coronario y a producir alteración del flujo microvascular y digamos que si uno evalúa esa densidad de las arteriolas intramurales va a estar disminuida, hace que esos pacientes sean muy vulnerables a la isquemia. Vuelvo y retomo el caso de nuestra paciente, es una paciente que hace manifestaciones con un dolor torácico de un patrón francamente anginoso y que responde seguramente a esta naturaleza precisamente fisiopatológica de la microvasculatura intramural. ¿Cómo llega uno al proceso diagnóstico de estos pacientes? Uno puede hacerlo de manera búsqueda activa en un paciente que tiene historia familiar de cardiomiopatía hipertrófica o un paciente que tiene un evento cardíaco, falla cardíaca, síncope, que tiene una isquemia, dolor torácico anginoso o que al examen físico le encuentre un soplo de manera incidental o que por otra razón le hago un estudio y le encuentro hipertrofia ventricular o por el contrario, un electrocardiograma que también puede verse anormal en estos pacientes. La gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Uno debería interrogar hasta 3 generaciones para evaluar digamos, la historia familiar que pueda vincular el paciente con manifestaciones secundarias de una miocardiopatía hipertrófica, evaluar la clase funcional y los síntomas sistémicos para orientar probablemente a otras etiologías de hipertrofia ventricular izquierda, como lo vimos, y los hallazgos a la exploración física, como lo vimos en nuestra paciente, un soplo sistólico con un punto de máximo impulso prominente, un pulso carotídeo que tiende a ser anormal o de un patrón bisferiens y la presencia de manera
no infrecuente de un S4 y siempre evaluar cómo se comportan estas maniobras provocativas con la valsalva y la bipedestación, puesto que esto nos orienta a unas etiologías muy particulares, entre esas la miocardiopatía hipertrófica por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y fíjense que si uno tiene un tracto de salida que no genere un gradiente obstructivo, probablemente el examen físico de estos pacientes va a ser normal. La ecocardiografía sirve precisamente para eso, para evaluar el tracto, la obstrucción del tracto de salida, la anatomía de la válvula mitral, el grosor máximo de la pared del ventrículo izquierdo, que tiene una información obviamente pronóstica, las dimensiones de las cámaras cardíacas, función sistodiastólica, la presencia o no de aneurismas apicales. Eso me permite orientar a un fenotipo, como lo vimos en esos 4 grupos de fenotipo de la cardiopatía hipertrófica, y obviamente con unos elementos que vamos a ver, la estratificación del riesgo de muerte súbita. La resonancia, como lo empezamos a notar desde el abordaje histórico desde el 2005, que viene cobrando bastante fuerza desde los datos que se plantean, fundamentalmente la morfología, la evaluación tisular y la función ventricular, que sabemos que es el gol estándar para evaluar la fracción de expulsión, y para efectos de la cardiopatía hipertrófica, el paciente con una fracción de expulsión menor del 50% se considera un paciente con un compromiso importante de la función sistólica y se debe tratar como tal, como una fracción de expulsión reducida del ventrículo izquierdo. Entonces vemos que generalmente la ecocardiografía puede subestimar e incluso puede pasar por alto patrones de hipertrofia como los patrones apicales, y definitivamente el gran limitante para nosotros sigue siendo la disponibilidad de este recurso. Vemos que el valor pronóstico de precisamente estos pacientes en cardiopatía hipertrófica, de esos patrones de realce, se ha estudiado y se ha notado que por arriba del 10% y especialmente tener patrones por arriba del 15% se asocian con eventos de muerte cardíaca súbita de manera estadísticamente significativa cuando se compara con los pacientes que tienen menos de 10% de realce tardío en el estudio con gadolinio. El TAC tiene un uso muy limitado y generalmente se hace para cuando uno no tiene la posibilidad de ofrecerle una resonancia a un paciente porque tiene limitaciones técnicas y un ecocardiograma que no le permita concluir a uno elementos importantes, sobre todo desde el punto de vista del fenotipo. El electrocardiograma y el Holter son mandatorios en todos los pacientes con cardiomiopatia hipertrófica, y vamos a ver que los pacientes que tienen un fenotipo positivo, hasta el 95% de ellos son anormales, y vamos a ver el algoritmo para evaluar cómo se hace el seguimiento. Es importante entender que esto ya está estudiado, cuál es el valor pronóstico de tener unas arritmias ventriculares en un Holter. Las extrasístoles ventriculares aisladas, digamos que no tienen una repercusión importante, pero tener taquicardia ventricular sostenida o no sostenida tiene una implicación pronóstica importante, como lo muestra este artículo de Circulation del 2017, que nos muestra que la sobrevida o el tiempo libre de arritmias ventriculares tratadas al 52% en el seguimiento, hasta 10 años de los pacientes que tienen arritmias ventriculares no sostenidas. Cuando uno evalúa los elementos pronósticos de esa Holter, hay 2 factores bien importantes, que son: cuando tengo taquicardia ventricular no sostenida mayor a 7 latidos, tiene un hazard radio mucho mayor que tener menos de 7 latidos, y que la frecuencia cardíaca sea mayor a 200 latidos por minuto, se comporta con un hazard radio de manera importante diferente con relación a las frecuencias menores o a menos de 7 latidos. La prueba de esfuerzo, una herramienta que tiene bastante utilidad en estos pacientes para definir no solamente la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino para definir indicadores de alto riesgo que ya están claramente establecidos, como es la respuesta normal de la presión arterial en estos pacientes, y obviamente tener, con las limitaciones que impone un trazo electrocardiográfico de por sí alterado con unos datos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, pero que pueden llegar a sugerir enfermedad coronaria coexistente en estos pacientes. A nivel genético, uno tiene que preguntarse cuál es la probabilidad de que yo tenga un test genético positivo en mi paciente, y para eso hay una escala de predicción, un modelo de predicción para saber cuál es, en la medida que yo tengo más elementos, puedo tener más posibilidad de encontrar un determinante genético, y estos son los pacientes más jóvenes que tienen un grosor de la pared ventricular máximo mayor a 20 milímetros, que tengan historia familiar de cardiomiopatía hipertrófica o historia familiar de muerte súbita cardíaca, o tener un septum reverso en la disposición de la imagen como en ese patrón de hipertrofia, y le resta puntos el tener historia de hipertensión, puesto que es menos probable que en ese sentido tenga un hallazgo de un determinante genético. Y mire que entre más marcadores como tal pronósticos de positividad genética tenga, pues más posibilidad tengo yo de obtener precisamente un resultado positivo.
En ese sentido, las pruebas genéticas están dirigidas y de acuerdo a la guía que nos plantea el AJA del año anterior, vamos a ver que hay variables que son patogénicas o probablemente patogénicas y otras que son benignas o probablemente benignas. Todas las que son patogénicas implican una prueba en cascada a la familia con un seguimiento regular siempre y cuando sean positivas. ¿Eso qué implica? Que digamos que el nivel de transmisibilidad y de heredabilidad, los pacientes en los que se haga, los familiares en los que se haga una prueba genética en cascada y sea negativa, no se recomienda ninguna evaluación adicional, diferente a los pacientes que tengan una variable benigna o probablemente benigna, en los que en cualquier momento puede reclasificarse esa probabilidad para hacer una vigilancia clínica y un seguimiento a la familia de estos pacientes. En ese sentido, nos enfrentamos a un paciente que tiene un fenotipo negativo luego de haber realizado unas pruebas de tamizaje inicial. Si mi fenotipo es positivo, yo tengo que tomar conductas como lo son el riesgo de muerte, evaluar la obstrucción al tracto de salida y evaluar la clase funcional de este paciente para realizar seguimiento e intervenciones con la implantación de un cardiofibrilador implantable como estrategia de prevención primaria de muerte súbita y hacer seguimiento cada 3 a 5 años con imagen de resonancia cardíaca o antes si la condición clínica del paciente cambia. Y si el paciente no tiene una variante positiva, digamos patogénica o probablemente patogénica, lo mismo si el familiar no tiene una variante, yo no necesito por la combinación probablemente patogénica realizar al menos un electrocardiograma o un ecocardiograma de tamizaje para este tipo de pacientes. Y la duda obviamente es alta llevar el paciente a un estudio con resonancia. Quizá uno de los elementos más importantes y de lo que más se ha estudiado en este grupo de pacientes porque determina precisamente la sobrevida, pues es el riesgo de muerte súbita, que es lo que más impacta la evolución de estos pacientes. En ese sentido, aquí podríamos ver en una gráfica resumido cuáles son la asociación más fuerte que se ha establecido en el tiempo en las diferentes cortes con relación a la presentación de muerte súbita. La más importante es tener historia relevancia son la historia familiar de muerte cardíaca súbita, que tenga un síncope inexplicado, que tenga una hipertrofia ventricular izquierda muy severa. Con una asociación no tan fuerte, el episodio de taquicardia ventricular no sostenida bien sea en reposo o en ejercicio, la respuesta de la presión anormal al ejercicio y las otras como lo son la obstrucción, el grado de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, la dilatación de la aurícula izquierda o los aneurismas apicales. Y obviamente que yo tenga una evaluación de un grado de fibrosis importante. Para este propósito, en el 2014 salió el HCM Score de riesgo de muerte súbita por el European Heart Journal, que nos propone 7 variables, precisamente a partir de las cuales un paciente, de acuerdo a la edad, entre menor edad es más probable que tenga un episodio de muerte súbita en el tiempo, a mayor grosor del aparato izquierdo en su dimensión mayor, a mayor crecimiento auricular izquierdo y el gradiente máximo, así como historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular no sostenida o síncope inexplicado, pues probablemente se va a llevar a un plan de riesgo que se establece a 5 años. Menos de 4% bajo riesgo de post publicado en el 2019 que habla precisamente de cuál es la limitación de este score con relación a la predicción de muerte súbita en los pacientes y nota que hay una limitación importante y que al no estimar otras variables como los aneurismas apicales, el grado de fibrosis por resonancia, probablemente su sensibilidad es menor que los criterios de la AJA que están recomendados para diciembre del año pasado. Y en ese sentido, pues aquí yo les traigo adaptado la recomendación para el paciente con el algoritmo de prevención de muertes. Y finalmente, desde el punto de vista, obviamente, de la predicción, el paciente que tenga una taquicardia ventricular no sostenida en un estudio Holter como el que le hicimos a nuestra paciente, podría considerarse, quizá con una recomendación tal vez no tan fuerte, pero el paciente que no tenga ninguno de los anteriores y no tenga tampoco una resonancia, una importante fibrosis, el paciente no debería estar indicado puesto que puede hacer daño. Entonces, nuestra paciente estará ubicada precisamente en este grado de recomendación, que es el de poder considerarse el implante de un CDI.
Finalmente, el enfoque terapéutico con las intervenciones pues va a estar direccionado en 4 ejes que son los cambios en el estilo de vida, que son prácticamente homogéneos para estos pacientes, la terapia farmacológica, el manejo invasivo y algunos enfoques nuevos que precisamente están en este momento en evaluación. Para efectos de las recomendaciones generales de los hábitos, es muy importante la prescripción de la actividad física, puesto que esto ha sido una consideración casi que un axioma en estos pacientes con cardiopatía hipertrófica, más allá de la actividad competitiva, llevarlos a una restricción de su actividad. Y recientemente, pues también la guía de la realización de actividad deportiva y ejercicio de la Sociedad Europea nos muestra precisamente que todos los pacientes deberían tener con afección cardíaca de manera indistinta, incluyendo los pacientes con miocardiopatías, un programa formal en el que se promueva el ejercicio seguro y la práctica deportiva de acuerdo a un grado de diagnóstico, a una evaluación del riesgo, a una toma de decisiones conjunta con el paciente, pero todos estos pacientes deben estar involucrados en un programa de actividad física, que es un aspecto que me parece muy importante que debe resaltarse. Y hay trabajos muy bonitos como este de cardiología preventiva en el Journal Europeo que nos muestra precisamente esos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, no solamente que tenían miocardiopatía, sino que eran sintomáticos y tenían bastante limitación para la vida diaria, en los que con un test de ejercicio limitado por síntomas, con una intensidad intermedia del 50 al 85% y una escala Borg de 13 a 5, y los pacientes que tuvieron un dispositivo con un nivel de 20 latidos por debajo del umbral de las descargas se llevaban a 41 horas de ejercicio de entrenamiento aeróbico y se excluían obviamente los pacientes de muy alto riesgo con clase muy avanzada, síncope o arritmias ventriculares no controladas. Esto se hacía de manera supervisada con sesiones de 60 minutos con un periodo de calentamiento y de enfriamiento y una escala de Borg para una intensidad de 11 a 12. Mostró que mejoró la reserva de frecuencia cardíaca, la duración de la actividad física y miren que los METs cambiaron de 4.7 a 7.2 en el seguimiento después de un programa formal de actividad física y entrenamiento. Y algo muy interesante es que estos pacientes, ninguno de estos pacientes estaba en clase funcional NIHA 1 y el 25% de los pacientes pasaron una clase funcional 1 y una proporción importante mejoró precisamente esa clase funcional. Quiere decir que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sintomáticos, a pesar del manejo médico, si uno tiene un cuidadoso programa de entrenamiento físico, se tolera de manera adecuada, es seguro y puede mejorar de manera objetiva los síntomas de estos pacientes y la clase funcional. Y en ese sentido, la guía nos recomienda precisamente que lo único que uno debería restringir es los ejercicios de alta intensidad en pacientes que tengan obviamente un fenotipo positivo y actividad moderada se puede hacer con regulación en los pacientes con cardiopatía hipertrófica. La estrategia del manejo farmacológico es fundamentalmente para alivio de síntomas. En este sentido, vamos a tener que la primera línea de tratamiento son los betabloqueadores que no son vasodilatadores y que está demostrado que cambian los gradientes obstructivos en estos pacientes. En segunda línea estarían los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, que son alternativa. Y en tercera línea, la isopiramida o la terapia de reducción septal como tal. Siempre en todo el tiempo de abordaje de estos pacientes se deben evitar los medicamentos que favorezcan precisamente que favorezcan esa obstrucción del tracto de salida, como son los vasodilatadores y los diuréticos, que se usan con precaución solamente en caso de que el paciente tenga congestión, como nuestra paciente en la que se utilizó furosemida a bajas dosis. Y en general hay una directriz para las terapias de reducción septal que debe hacerse de manera consentida en un centro de experiencia y el perfil del paciente generalmente es aquel, digamos que en los centros de experiencia la mortalidad de los dos procedimientos tiende a ser muy similar, pero obviamente los pacientes que tengan una menor edad, más expectativa de vida, mucho más gradientes, mucho más grosor de la pared ventricular, está escrito que se benefician más de la miectomía en manos obviamente de personal con entrenamiento en centros de experiencia y obviamente los pacientes con más edad, más comorbilidades probablemente se benefician más de llevarlos a ablación septal. Y finalmente ese es el algoritmo del paciente con falla cardíaca si tiene o no fisiología obstructiva. El paciente que tenga menos de 50% de fracción de expulsión se considera llevar a terapia que está de acuerdo a guías para
FEBI reducida con IE de cara 2 antagonistas de receptor mineralocorticoide, siempre considerar otras causas de que el paciente tenga de reducción de la fracción de expulsión y obviamente minimizar los medicamentos que puedan empeorar la condición al paciente como los inotrópicos negativos y considerar la implantación de un CDI con esa misma consideración de la fracción de expulsión por debajo del 50%. Y obviamente los pacientes que tengan más del 50% se deberían reevaluar de acuerdo a la clase funcional. Si el paciente sigue en clase 1, se debe continuar el manejo que lleve el paciente. Si continúa en clase funcional 3 o 4, debería evaluarse si tiene una fracción de expulsión reducida y bloqueo de rama izquierda para intervenciones como los cardioresincronizadores o incluso llevar a estos pacientes a trasplante cardíaco. Los pacientes que tienen arritmias ventriculares recurrentes también deben enrutarse para la posibilidad de un trasplante cardíaco en la medida que no puedan ser controlados con incluso la consideración de dispositivos de asistencia ventricular. Esto fue la evolución de nuestra paciente. Entonces, ella con el manejo médico tuvo una mejoría importante de los síntomas de falla cardíaca. Nosotros le estimamos con el HCM score el riesgo de mortalidad a 5 años y nos dio 11%. Recordemos que por arriba de 6% consideramos riesgo alto. Se llevó esa paciente como tal a un implante de CDI entonces sin complicaciones. Se egresó con un manejo médico que estaba fundamentalmente a base de metoprolol succinato y se dejó control ambulatorio con cardiología, electrofisiología y genética que le dejó un tamizaje familiar y le pidió las pruebas obviamente de evaluación genética. Esta fue la radiografía después del implante del cardiodefibrilador implantable. Estas serían las conclusiones a partir de la revisión de este tema que es bastante interesante y es definitivamente que a pesar de que en el tiempo hemos mejorado nuestra comprensión acerca de la enfermedad, hay muchos aspectos, sobre todo los determinantes genéticos y el curso clínico que todavía son impredecibles y en ese sentido los pacientes todavía tienen un importante margen de mortalidad. La historia natural no está completamente comprendida. Los ensayos clínicos, cuando uno mira, realmente son poco robustos y en ese sentido, al final del tratamiento farmacológico, tal vez uno de los ensayos que ha tenido y que ha involucrado más pacientes, el ensayo con el mavacamten que trató de evaluar y que de manera positiva mostró reducción importante de los gradientes de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y que quizá pues va orientando a que podemos hacer estudios tal vez con un volumen un poquito mayor de pacientes, pero en general lo que tenemos en retrospectiva son estudios con muy pocos pacientes. Realmente las intervenciones que les he mostrado tienen poco impacto sobre la progresión de la enfermedad y es demasiado importante poder refinar la estratificación del riesgo. Quizás pues este es el punto tal vez el más importante en el que nosotros vemos a nuestra paciente y quizás la evaluación inicial no nos orientaba porque no tenía el septum más arriba de 30 milímetros, el realce no daba más de 15%, no había tenido episodios de síncope, no tenía historia familiar de muerte súbita ni personal, pero cuando empezamos a reunir los elementos, cuando empezamos a evaluar un gradiente de una magnitud tan alto como el que tenía la paciente, cuando empezamos precisamente a hacer un abordaje más cuidadoso, la estratificación del riesgo se refinó y esa paciente logró irse con una terapia que probablemente va a impactar en su supervivencia. El paciente debe tener un trato diferencial de comorbilidades. Aquí les básicamente para mencionar dos cosas importantes. Una fibrilación auricular en estos pacientes no se anticoagula basada en un chatbot y no están incluidos en esos grupos de pacientes. Un paciente con falla cardíaca por debajo del 50% se trata como una FEBI reducida y entonces en ese sentido las comorbilidades y el paciente con cardiomopatía hipertrófica debe tener necesariamente un trato diferencial y obviamente la importancia del tamizaje genético para poder identificar pacientes genotípica y fenotípicamente positivos que puedan beneficiarse de nuestra intervención. Muchas gracias por la atención y pues quedo atento a los aportes y a las preguntas que pueda tener el auditorio. Buenos días a todos. John, una excelente revisión, una muy buena presentación. Yo quería hacer unos apuntes pequeños. Uno, en las imágenes que mostraste, la resonancia mostraste el eje corto, no el realce tardío. En esta paciente no estoy 100% seguro porque no mostraste el realce tardío, si con el dolor torácico y la elevación inicial de troponinas tuvo un infarto subendocárdico. Hay pacientes que por dolor torácico, como lo mostrabas bien en las posiciones, desbalance de aporte al grado de hipertrofia generan infartos subendocárdicos. Hemos tenido pacientes con infartos agudos subendocárdicos que explican la elevación de troponinas y dolor torácico.
aunque el dolor torácico también en estos pacientes con obstrucción del tracto de salida se pueden presentar. Otro punto Oh, importante es resaltar que mostraste el caso más típico de miocardiopatía hipertrófica, pero también tenemos que tener en cuenta las posiciones en otras zonas, como son a nivel medioventricular, a nivel apical y en zonas ya atípicas de hipertrofia ventricular, que hay veces es más difícil de detectar, no solo por electro, sino también por ecocardiografía. Si tenemos dudas ante la clínica, antecedentes familiares, electrocardiograma que sea discordante con el propio ecocardiograma, debemos de solicitar una resonancia cardíaca ante la duda. Además, en los pacientes que no tengan buena ventana o que tengan hipertensión arterial, el grado de hipertrofia, si es discordante con la hipertensión arterial, el grado de control de hipertensión arterial también nos debe de hacer sospechar miocardiopatía hipertrófica. Como lo mostraste, la incidencia y prevalencia de la enfermedad es muy alta y el diagnóstico es relativamente bajo, probablemente porque estamos infradiagnosticando la enfermedad. Otro punto importante es lo que decías de la resonancia. La resonancia cada vez juega un papel importante no solo en el diagnóstico, pronóstico, sino seguimiento de estos pacientes. Las nuevas guías le dan una relevancia importante en estos tres aspectos. Es cierto que ellos todavía toman el patrón de 15% de realce tardío como factor pronóstico de eventos arrítmicos, pero hay otros estudios muy recientes del año pasado y de este año, un grupo alemán muy importante que incluso realces mayores de 10% y mayores de 5% ya le dan peor pronóstico a estos pacientes. O sea, a futuro ese realce del 15% va a disminuir. Va a disminuir. Obviamente el día de hoy todavía no, porque las guías salieron al 2020 y probablemente donde se escribieron todavía se basaban en el artículo clásico de Maron del 2014. Otro punto importante de estas nuevas guías que a mí sí me genera una duda es acerca de los pacientes con fracción de eyección menor de 50 e incluso en la indicación de resincronizar pacientes con bloqueo de rama izquierda, porque una de las terapias usadas previamente en estos pacientes en los cuales se ponía beta bloqueantes, tratando de calcio antagonista, isopirimida, e incluso no mejoraban sintomáticamente, era usar un marcapaso para generar disincronía del ventrículo y eso disminuía la obstrucción del tracto de salida en el ventrículo izquierdo. Entonces, no sé si hay algún electrofisiólogo o tú qué leíste o qué opinas de ese tema, porque a mí sí me llama demasiado la atención resincronizar pacientes, más si tienen obstrucción del tracto de salida. Probablemente en esos pacientes habría que individualizar cuál resincronizar y cuál no. No estoy hablando del desfibrilador, es de resincronización, porque el desfibrilador obviamente si cumple los criterios de riesgo de la escala típica, de la calculadora típica que mostraste y los nuevos que mostraste de la aneurisma apical, el realce mayor de 15% y los otros síntomas de taquicardia ventricular y síncope no explicado, son otras herramientas. Pero quisiera saber qué piensas de esos de resincronizar y electrofisiología también, qué piensas de esos pacientes. sí, profe, pues, bueno, profe, ahí con el primer punto de la resonancia, profe, ahí el patrón de realce era subepicárdico, meso y subepicárdico, entonces no, ahí esa resonancia incluso el profe la leyó y no tenía, pues no parecía que fuera un infarto ahí de un territorio pues con infarto. Profe, cuando uno mira esa recomendación y yo me fui incluso a la referencia, profe, eso está en la última línea, incluso ahí lo vi podría considerarse de última línea un paciente que tiene unos síntomas y una clase funcional avanzada y que tiene un compromiso probablemente mucho menos de 50%, que es como lo que plantea precisamente a partir de esa recomendación la AJA. Pero digamos que al menos desde el sustento, profe, yo vi muy poca, pues por lo menos muy poca fuerza de la evidencia para utilizar esta, esta estrategia, obviamente en un paciente muy avanzado y probablemente que son ese 15% que son los que llegan a una fase ya muy dilatada en la que predomina precisamente ya es el componente y se acerca y se parece ya mucho más a un paciente con una falla cardíaca avanzada que propiamente un fenotipo hipertrófico. Es lo que yo encontré sobre todo en esa corte, que eran los pacientes que no, ya con esa consideración no hacen tanto gradiente y que probablemente no empeorarían en ese sentido resincronizándolos, profe.
Porque sí es muy raro encontrar una miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada. Sí, Uno se profe, encuentra ahí decían, cardiopatías hipertensivas en fases dilatadas, exacto. sí, pero hipertróficas en fase dilatada es muy raro. Sí, profe, ahí decía que eran menos del 15% de esos pacientes y en el tiempo, obviamente, serían esos pacientes que uno considera que están en una fase ya muy, muy tardía de su enfermedad, profe. No, John, pues obviamente felicitarte por la charla, muy buena revisión. Con respecto a lo que preguntaba Juan Pablo ahorita, la resincronización, obviamente es un tema donde hay muy poquita evidencia. Si ustedes se fijan, el grado de recomendación no solamente es que sea 2, sino que el nivel de evidencia es C, ¿cierto? Es decir, es una recomendación de experto basado en unas cortes muy leves, pero lo que vos decís es el punto clave, es que si yo tengo cardiomiopatía hipertrófica y fracción de eyección de menos del 50%, yo estoy en un end-stage hipertrófica cardiomyopatía, ¿cierto? Yo ya estoy en una falla cardíaca final en cardiomyopatía hipertrófica. Entonces, es una consideración completamente distinta. Es un paciente que ya de por sí es disincrónico porque tiene bloqueo de rama izquierda y tiene una disfunción ventricular severa para ser hipertrófico. ¿Listo? Sí, Esa es la sí. primera consideración. Igual, el sustento de la evidencia para esa recomendación es muy bajito y sigue siendo un nivel de evidencia C, por eso la recomendación podría considerarse, ¿cierto? Pero igual, mientras menos pacientes se nos mueran de cardiomyopatía hipertrófica por muerte súbita, más pacientes van a llegar a ese punto, que antes no los veíamos, ¿cierto? No se veía tanto. O el paciente lograba morirse de otra cosa, o se moría súbitamente, pues, de sus arritmias. Entonces, yo creo que eso es en JAMA Cardiology mostró que recolectando todos los estudios de sensibilidad que tienen con el score, la sensibilidad promedio es solamente el 34%. Es decir, casi que 2 de cada 3 pacientes que se van a morir o necesitarían una terapia efectiva por cardiodesfibrilador se van a escapar si les aplicamos solamente el score de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, mi recomendación personal como electrofisiólogo, lo que yo hago en mi práctica clínica es, aplico el score de la Sociedad Europea. Si el score de la Sociedad Europea me da un riesgo mayor al 6%, como tiene una especificidad tan alta, se acabó el problema, va para desfibrilador. Pero siguiendo la recomendación del mismo Maron, si el score no da mayor al 6%, si es intermedio o bajo, aplico los criterios del American Heart, que tiene una sensibilidad del 95%. Y su sensibilidad es muy alta. Y si ahí cumple criterio para ir a implante, entonces va a implante. Curiosamente, cada tanto hay un paciente como este, una paciente como esta, que se saldría de la necesidad de desfibrilador si aplicamos los criterios de la AJA, pero el score de la Sociedad Europea le da. Pero ese es un planteamiento que yo he encontrado útil, incluso lo pregunté alguna vez a él en un HRS, y esa es una de las cosas que uno podría hacer. Los americanos pues aplican siempre sus criterios nomás, pero yo les recomendaría como parte práctica fácil, apliquen el score de la Sociedad Europea y si les da menor del 6%, apliquen las recomendaciones y las guías pues de la sociedad americana. Y si ahí les da para considerar el implante del cardiofibrilador, yo creo que vale la pena O sea que es mucho más tenerlo específico, en profe, cuenta. ¿sí? O sea, ¿qué es Es lo que mucho decía más allí? específico el de la sociedad europea. Ok, sí. El, Comprometida el la del American Heart sensibilidad. es mucho más sensible. Ujú. Es 95% de sensibilidad del American Heart versus 34% de sensibilidad de la Sociedad Europea. La especificidad de la Sociedad Europea sí es muy bueno, muy, muy alto. O sea, si él ya da que es positivo, colóqueselo. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Y doctor Villegas, esa pregunta, no sé si a usted le ha tocado el caso, de esos pacientes que se usaba incluso el marcapaso para generar esa disincronía, para mejorar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sí, o sea, yo que ya llevo unos añitos haciendo electrofisiología, durante mucho tiempo lo que hacíamos era también eso. Incluso antes se consideraba la implantación de un marcapaso solamente para eso. Pero ¿qué fue lo que se encontró? Que eso mejoraba sintomáticamente a los pacientes, pero no tenía un impacto sobre la supervivencia. Y además, aquellos que se les colocaba un desfibrilador, lo podíamos poner a funcionar como marcapasos si tenían un gradiente importante y eso les mejoraba la obstrucción, porque al volverlos disincrónicos, esa contracción disincrónica entre el septum y la pared lateral hacía que cayera un poquito el gradiente en el tracto de salida. Pero es que esta consideración es en un paciente que es un paciente terminal. Es el paciente que tiene menos de 50% de fracción de eyección, es decir, ya está en una fase terminal de su cardiomyopatía hipertrófica y además de eso tiene bloqueo de rama izquierda, es decir, tiene una disincronía adicional y se comporta como un paciente falla. Es que para nosotros es muy difícil pensar que un paciente con 50 eyecciones es un paciente con fracción de eyección deprimida, pero para un paciente con cardiomyopatía hipertrófica él tiene
una fracción de eyección deprimida, y ese es un criterio de mortalidad. Tener menos de 50% es un predictor de mortalidad por falla y por muerte súbita. Entonces, ahí es donde sale esa recomendación, pero vuelvo, insisto, solamente es una recomendación basada en series de datos, es una recomendación que está calificada para las guías del año pasado como nivel de evidencia C. Entonces, es ese paciente que probablemente siempre tenga que ir staff cuando vayamos a definir qué es lo que se le va a hacer. Pero hay que considerarlo. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna observación, yo le doy las gracias a todos ustedes por la asistencia y por su participación. Que tengan todos buen día.